Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Hola a todos, bienvenidos al Libro Negro, el espacio donde desenterramos historias antiguas que siguen más vivas que nunca. Les habla Jennifer. Y yo soy Joan. Hoy nos adentraremos en una historia de engaño, peligro y una promesa cumplida en el momento menos esperado. Pero antes de empezar, quiero hacerle una pregunta a esas incriminatorias a mi esposa. Así que prepárense muy bien para escuchar lo siguiente. Amor, ¿alguna vez te has sentido en una situación tan difícil que creíste que la única salida era decir mentiras? No. Ahí no, está. Como ahorita, no. No, como en este momento. Bueno, hoy vamos a tener una montaña rusa de emociones. Y el título es Entre mentiras y milagros. Y sí, he pasado por esos momentos y yo sé que nuestros oyentes también. Todos hemos pasado por esos momentos. Yo quiero contar una infidencia. Cuando yo estaba más pequeño, mucho más pequeño, había una campaña en nuestra iglesia. Así que me pidieron el favor de que fuera a la casa de un hermano que vivía muy cerca de la iglesia a traer una mesa plástica. Entonces yo llegué a la casa del hermano, toqué, me atendió su esposa, le dije que por favor para que me prestara una mesa. Ella me dijo, sí, claro, vaya allá al cuarto del reflujo y saque la mesa. Es el cuarto donde estaba todo amontonado. Entonces yo fui, el de los chécheres. Yo vi la mesa, entonces a mí se me hizo fácil agarrar la mesa y jalarla. Cuando yo jalé la mesa, se cayó un teléfono de esos antiguos, de esos de monedas, y se estrelló contra el suelo y se volvió pedazos. Entonces yo lo que hice rápido, obviamente, fue salir a contar, ¿cierto? No, yo lo que hice fue esconder eso allá entre ese montón de mugre que había. Y la hermana me preguntó, Joan, ¿qué pasó? Yo, no, nada, no pasó nada. Absolutamente, aquí no pasó nada. Entonces agarré la mesa, me fui para la iglesia. Al ratico me mandan a llamar. Y me dice que vaya, que lo necesito. Yo voy allá, obviamente, ya sabiendo a qué me iba a enfrentar. Y claro. Iba llorando ya. No, pues yo no iba llorando, pero ¿cómo decía? Entonces me preguntaba, ¿qué pasó? Yo, no pasó nada. Me dice, vamos y me acompaña. Claro, cuando fue, movió lo que ella... Y ahí estaba el teléfono roto. Duré mucho tiempo sin darle la cara a sus hermanos. Mucho. Yo recuerdo que duró un buen rato porque obviamente me sentía avergonzado de lo que había dicho. El teléfono no era un cascarón, no había nada dentro, así que pues no representaba un valor, pero pues en ese momento haber dicho esa mentira costó que una pena muy, muy larga. Bueno, y ahora tú me hiciste una pregunta a mí. Yo te voy a hacer otra pregunta a ti. y quisiera preguntarte ¿qué pasa cuando confiamos más en nuestra astucia que en Dios? Pasa lo que me pasó a mí. Quedamos avergonzados. Lastimosamente, lo único que viene de ser desleales es la vergüenza. Yo quedé avergonzado. Y es que a veces nosotros creemos que la verdad nos va a poner en peligro. Exactamente, pero resulta que la vergüenza nos pone en peligro. Esa pregunta que me acabas de hacer, esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos todos los días. Pensemos en eso mientras avanzamos en esta historia. Aunque sucedió hace miles de años, podría reflejar perfectamente lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Imagínate que estás en un país extraño. Un lugar donde crees que la gente a tu alrededor podría hacerte daño. ¿Dirías la verdad sobre quién eres o preferirías jugar seguro con una mentira? ¿Qué harías tú, amor? Bueno, no sé. Es difícil responder esa pregunta. ¿Qué hizo nuestro personaje? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando sientes miedo, tu primera reacción puede ser protegerte, ¿no? Porque decir, ay no, bueno, tú estás contando incidencias y yo también voy a contar una. Y es de que yo nací en Venezuela. Ok. Yo nací en Venezuela, pero
Me crié entre la zona entre Cúcuta. En la frontera. Usted Venezuela, nació en la mitad del río. Soy mitad gocha, mitad cucuteña. Y Rosariense, para decirlo más precisamente. Mitad rosariense. Y resulta que hubo un tiempo en que muchas personas de Venezuela hacían cosas malas, pues todavía las hacen, ¿no? Pero ya la gente de Colombia no quería a los venezolanos. Ok. Y a mí me preguntaban, ¿de dónde eres? Y yo, como tenía mi cédula colombiana, decía, yo soy colombiana. Precisamente para que la gente no me rechazara. No tuviera ese estigma. Entonces, ahorita que tú me preguntas eso, me hiciste acordar porque, pues, no estaba diciendo una mentira del todo. No, en serio sí estaba diciendo una mentira. Sí, porque yo he visto tu cédula y tu cédula dice nacida en San Antonio del Táchira. Aquí la única colombiana es la cédula. Usted es venezolana. Y yo creo que esa justificación que yo acabo de hacer fue la misma justificación que hizo nuestro personaje. ¿Por qué? Porque yo soy nacida en Venezuela, hija de padres colombianos, con toda mi familia colombiana. Entonces yo podría decir, soy colombiana porque tengo mi nacionalidad colombiana. Pero en realidad nací en Venezuela. O sea, está como esa franja legal ahí. Exactamente eso fue lo que hizo Abraham. Se encontró en una situación así. Decidió mentir sobre su esposa Sara, diciendo que era su hermana. Él tal vez pensó que con eso evitaría que lo mataran. Pero la verdad siempre sale a la luz y las consecuencias de esa verdad no tardan en llegar. Aquí también la verdad mía salió a la luz. Ya todos lo sabemos. Todos lo Mi saben. esposa es venezolana. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿realmente confiamos en Dios cuando tomamos decisiones como esta? Cuando nosotros incluso justificamos la mentira que estamos diciendo. Es que no estoy diciendo una mentira como tal, es que en realidad ella es mi hermana. Sí, él dijo, porque es hija de mi padre, pero no es de la misma madre, pero es mi hermana. Pero es mi hermana, o sea, no tiene nada que ver que sea mi esposa, pero es que ella es mi hermana también. Entonces, realmente cuando nosotros mentimos por miedo, significa que no estamos creyendo en Dios, en ese Dios que puede protegernos. Y eso es algo que nos lleva a un punto importante. A veces nosotros creemos que nuestras estrategias son más seguras que confiar en Dios. Y esto es lo hemos visto en otros capítulos, esto es peligrosísimo. Pero Dios intervino de una manera poderosa, como lo dice Elena G. White en uno de sus comentarios. Dios mostró su cuidado por Sara y reprendió a Abimelech en un sueño, advirtiéndole que no la tocase, porque ella era una mujer casada, ella era esposa de Abraham. Y eso era algo, usted y yo sabemos muy bien que Génesis en el capítulo 2 instaura el matrimonio como algo sagrado. Y cuando se rompe eso sagrado, acarrea consecuencias graves. Y Dios protegió a Abimelech de entrar en un problema serio con la instancia del matrimonio. La verdad es que yo tengo aquí anotado en mi Biblia una pregunta cuando estaba leyendo eso. Y es, ¿qué necesidad tenía Abraham de hacer esto? Ninguna. Y entonces, ¿sabes? Cuando leemos la historia, que nos contextualizamos, Abraham llega allá y dice, no, es mi hermana. Voy a decir que... Dato curioso. Ahí Sara ya tenía 89 años. 89 años y él temió porque su esposa era hermosa. Yo sé que es muy difícil de entender. Hay mujeres que son muy hermosas, muy, muy preciosas. Pero para esa época yo digo, o sea, él estaba muy seguro de lo que estaba tenía. Muy enamorado de... Y aún así, la Biblia también dice que ella era hermosa Sí. en gran manera. Y más adelante dice que cuando ella fue llevada a vivir ahí con Abimelech, porque ella fue llevada, dice que empezaron a caerle plagas. Empezaron a haber desgracias. Empezaron a haber desgracias y empezaron a haber, muchas cosas malas. Y es impresionante cómo la Biblia nos muestra que el miedo puede hacer que tomemos malas decisiones. Y esas malas decisiones
afecten a otras personas. En el caso de Abraham, su mentira no solo afectó a él, sino a todos los que estaban a su alrededor. Eso es algo que nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque tal vez por nosotros salvar, como diríamos, nuestro pellejo, podemos colocar en riesgo la vida de otra persona y que caigan consecuencias sobre personas totalmente inocentes. Aquí es donde entra en juego la intervención de Dios, porque a pesar del error que Abraham cometió, Dios no lo dejó solo, como siempre Dios amándolo a uno de una manera que uno es que no puede entender, porque Abraham le tenía miedo a la muerte y se lo merecía por mentiroso, pero Dios lo ama y nos ama tanto que interviene por cada uno de nosotros. Así es. Y es que lo más impresionante es que a veces nosotros pensamos que cuando fallamos, Dios nos da la espalda. Pero en realidad no, Él sigue orando, incluso cuando nosotros nos equivocamos, que es constantemente. Que es casi todos los días, por no decirlos todos. Él no se aleja de nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y hay una canción muy linda que a ti y a mí nos encanta, y es la canción de David que canta Ismir Muñoz. Que se canta el pastor Ismir. Ajá, y nos dice, y es de que yo quisiera tener un corazón que aún en mi error quiera estar contigo. Así es, y bueno, es que también estamos hablando de Abraham, ¿no? Sabemos muy bien que Abraham, David y Moisés reflejan el carácter de Dios, así que ahí hay cosas que debemos nosotros aprender. En esta historia, en la historia de nuestra vida, Dios siempre esto nos está ayudando y Dios le advierte al rey Abimelech en un sueño que no vaya a tocar a Sara. Dios interviene para proteger su promesa y evitar que se cometan errores. Recordemos que capítulos atrás habíamos visto que Sara y Abraham tenían una promesa y Dios está cuidando su promesa. Nosotros podemos fallarle las veces que queramos a Dios, pero Dios nunca nos va a fallar a nosotros y esto es algo importantísimo. Así es. De hecho, en la Biblia nos menciona de que le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Ahí estaba hablando Dios con Abimelech en el sueño. Y Abimelech le dice: Señor, tú sabes que con mis manos limpias he hecho esto. Entonces, Dios le dice: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios siempre dando su advertencia y explicando antes de cumplir con la sentencia que Él da, ¿no? Y es que nos recuerda algo importante. Dios cuida de nosotros incluso cuando tomamos las malas decisiones. Como cuando leemos nosotros Patriarcas y Profetas, dice que el Señor refrenó a Abimelech de cometer pecado, pues no ignoraba la sinceridad de su corazón. Y le advirtió de la gravedad de su falta. Dios corrigió la historia, Dios corrigió esa situación y a Abraham aprende ahora una lección de confianza en Dios. Esa lección a Abraham no se le va a olvidar y esto es algo interesantísimo. Cuando yo dije esa mentira, yo quedé expuesto de una manera pues obviamente tanto así que me dolió. Pero veamos que cuando nosotros nos equivocamos, Dios obra en gran manera con nosotros. Ahí hay un contraste entre Abraham y Abimelech, ¿no? Abimelech, que parecía ser el malo, termina siendo el bueno, porque él todo lo que hizo dijo: Señor, básicamente yo me metí en esta situación sin saber. Y Dios le dice: tranquilo, Abimelech, usted se ha portado bien, usted se ha portado tan bien que ese mentiroso lo va a bendecir. Esa persona que debía desde un principio exaltar mi nombre, ahora va a tener que humillarse y exaltar mi nombre y bendecirlo a usted, lo voy a bendecir a usted a través de él. Y uno creería, bueno, aquí es donde Abraham las va a pagar, pero no. Dios es sabio, lo ama y le dice: mira, Abraham, vamos a caminar rectos. Vea que las personas son buenas, que son mis hijos, todos son mi creación, yo los conozco. Si yo le dije a usted que llegara hasta este lugar es porque yo voy a estar con usted. No tenga miedo, que Abimelech es una gran persona. Así es, amorcito. Y no solamente eso, ¿sabes? Ya terminando el capítulo 20, ¿Sí? Dice el versículo 17: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech
a causa de Sara, mujer de Abraham. Imagínate tú eso. O sea, pobre Abimelech estaba... Obviamente él era una persona que necesitaba conocer a Dios, pero estaba sufriendo de manera que no entendía. O sea, a sus errores se le habían sumado los errores de otro y Abimelech la estaba pasando muy, muy mal. Y es la consecuencia de nosotros cuando le fallamos a Dios, cuando estamos diciendo esas mentiras, cómo afectan incluso con nuestro testimonio a otras personas. A otras personas. Nosotros podemos llegar a ser una piedra de tropiezo terrible. No viene al caso, pero en la historia del pueblo de Israel, Moisés dejó muy claro eso. Y dijo que si había pecado en el campamento, para esa persona la redención era morir él y toda su familia. Y tenemos historias donde muchas personas fueron apedreadas fuera del campamento por ocultar pecados. Démosle gracias a Dios que esas leyes fueron canceladas, pero nuestros errores afectan a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra iglesia. Mantengámonos con pulcritud y tengamos el corazón que tenía David. Cometemos un error y de rodillas a clamarle a Dios. Vimos en el capítulo anterior que clamar a Dios funciona. Sigamos clamándole a Dios. Abraham y Sara habían estado esperando durante años el cumplimiento de la promesa de un hijo. Y después de tantos años de espera, después de dudar y hasta intentar adelantarse al plan de Dios, finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa. Y qué lección tan poderosa, porque a veces sentimos que Dios está tardando, que no está cumpliendo lo que prometió. Ay, Señor. Pero Él siempre actúa en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, porque Él conoce en qué momento nos iba a dar lo que nosotros tanto y con tantas lágrimas le pedimos. Si dos abuelitos que ya no podían tener hijos tuvieron un hijo, ¿por qué Dios no cumplirá la promesa en nuestras vidas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Elena G. de White, en el libro La verdad acerca de los ángeles, dice algo interesante. El nacimiento de Isaac fue la evidencia tangible de que Dios cumple sus promesas y su vida sería una señal de fidelidad divina en las generaciones futuras. Y esto me hace pensar en cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que esperemos. Pero nosotros esperamos. Queremos ayudar a Dios, así como en el capítulo anterior. Nosotros esperamos y somos pacientes. Muy pacientes. No, en realidad nosotros desesperamos y tomamos atajos. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de cosas grandes por no confiar en su tiempo? Y en realidad sí nos ha pasado. De hecho, muchas veces hemos dicho, si yo hubiese esperado, de hecho, si yo no hubiese mentido, si yo hubiese sido sincero, esa oportunidad que se le dio a otra persona, la tendría yo. O muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que, claro, es que Dios no permitió tal cosa, porque yo tenía que estar justo aquí, o si yo hubiese hecho esto, estaría en otro lugar. Y esto es algo que nosotros debemos aprender, una lección de paciencia y confianza. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir, pero debemos aprender a esperar sin desesperar. La verdad, es muy bonito decirlo. Es muy bonito decirlo. Pero ya cuando nosotros... Estamos ahí. Mira, hace poquito me pasó algo. Se viene confesión. Confesiones, tarararán. Hace poquito me pasó algo y es de que yo toda la semana estuve hablando con Dios, confiando en el Señor, ayúdame a aferrarme más, a entender y a no desesperarme en la prueba. Y nosotros fuimos a un retiro espiritual. Ok, sí. Y por un momento, o sea, fuimos a un retiro espiritual donde era muy grande el lugar. Ya me acordé, sí. Era muy grande el lugar. No sé si nuestros oyentes conocen el Parque Arví, me imagino que sí. 136 hectáreas de bosque. Es muy grande. Muy grande. Y nos dijeron, estén pendientes de sus niños, no sé qué, Resulta que le dieron pues la oportunidad también a los niños de tener una clase bien bonita, espectacular para ellos, y la dieron. Y a nosotras las mamás también nos estaban dando una clase aparte. Y de un momento a otro
soltaron a los niños y yo estaba en otro lado, y cuando fui a buscar a mi hija no la encontraba. Y tú estabas en otro lado también. Yo estaba del otro lado del Tú parque. estabas del otro lado del parque y no la encontraba. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde estará la niña? Y lo primero que se me vino a la mente fue, hay 130 y pico de hectáreas aquí, esto es algo muy grande, y no solamente estábamos nosotros, los adventistas ahí, habían otro tipo de personas y yo soy muy nerviosa. Y cuando yo no supe de la niña y me dijeron, no, es que ella se fue a buscarte, y yo dije, Dios mío, ¿la niña dónde me fue a buscar? Me desesperé tanto, me puse a llorar, y lo último que hice fue orar. Lo último que hice fue pedirle a Dios que me diera sabiduría. Yo lo que hice fue ponerme a llorar porque me asusté mucho. Entonces, después me sentí mal y le dije a Dios, Señor, realmente perdóname porque tú fuiste la última opción. Y aquí cuando tú nos dices, y es de que no debemos aprender a esperar sin desesperarnos, en ese momento yo me desesperé mucho. Pero yo siento que ahora quizás estoy un poquito más preparada para que si llego a pasar por la misma situación, lo primero que voy a hacer es buscar de Dios. Y es por eso que esta historia nos deja varias enseñanzas. Primero, que todo, claro, clarísimo, totalmente claro, que no se nos puede olvidar, y es que la mentira nunca, nunca es la mejor opción. Tal vez parezca una salida fácil, pero siempre va a tener sus consecuencias. Eso es algo interesante, y dándole conclusión a la historia que contabas de nuestra niña perdida, que no estaba perdida, porque cuando yo llego al lugar de encuentro, ella estaba ahí jugando tranquila con otros niños. Entonces debemos confiar en Dios porque vea, aunque nosotros nos desesperemos, todo está funcionando normal. Sarita, ella era la moneda perdida, ella ni sabía que estaba perdida, ella estaba feliz jugando con sus amiguitos. Una segunda enseñanza que nos deja es que Dios cuida de nosotros incluso cuando nosotros fallamos y nos desesperamos. No nos abandona cuando nos equivocamos, sino que nos corrige y nos guía de vuelta a su camino. Y por último, que su tiempo es perfecto. Puede que hoy estemos esperando una respuesta, ese trabajito, que me den el sábado, cualquier cosa, pero Dios tiene su promesa cumplida y nunca llega tarde. Así es, así que para todos los que nos están escuchando, le dejamos esta pregunta de cierre: ¿en qué estás confiando hoy? ¿Estás tú entregando tu confianza directamente en Dios? ¿Estás confiando en las estrategias que Dios tiene para ti? Y bueno, hoy hablamos de miedo, mentiras, milagros, pero lo más importante es que hemos visto que Dios sigue actuando incluso cuando nosotros fallamos. La próxima vez que sientas que la verdad te pone en peligro, recuerda que Dios es tu escudo. Y cuando creas que ya no hay esperanza, recuerda que su tiempo es perfecto. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerda compartir este episodio con alguien que lo necesite. Así que nos escuchamos en el próximo capítulo de El Libro Negro. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.